Bueno, bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Como tienen ahí, el tema que tenemos que ver hoy es filosofía contemporánea. ¿Sí? Vamos a... ¿Ahí pueden ver bien? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a comenzar, ¿sí? El tema de hoy entonces es filosofía contemporánea. Vamos a ver hoy día 4 autores, ¿sí? Hegel, Comte, Marx y Nietzsche. Bueno, para mencionar algo general acerca de este periodo, podemos decir que los 3 primeros autores que vamos a ver hoy día son autores que tienen, a pesar de sus diferencias, algo en común, que es importante tener en cuenta, que es la idea de progreso. Hegel, Comte y Marx comparten la idea de progreso. Todos ellos creen que hay un progreso, en distintos sentidos, vamos a ver, ¿no? En el caso de Comte, por ejemplo, él habla de un progreso científico, de un progreso social también, ¿no? De que la humanidad está mejorando su bienestar. En el caso de Marx, él cree en un progreso social, económico, ¿no? Que en algún momento todos los hombres serán iguales, libres, que no deben haber diferencias de clases sociales, ¿no? En el caso de Hegel, él habla de la libertad, ¿no? Del conocimiento, también de un progreso del conocimiento. Pero en el caso del último autor que vamos a ver hoy, que es Nietzsche, vamos a notar que Nietzsche ya no cree en el progreso, ¿sí? Él rompe con la idea de progreso. Y eso precisamente marca el inicio de un nuevo periodo en la filosofía. Nietzsche es el último filósofo, digamos, de este periodo, del periodo contemporáneo en la filosofía, pero al mismo tiempo es el iniciador de un nuevo periodo. ¿No? Es como un filósofo bisagra, ¿no? Es un filósofo de transición. Y por la influencia de Nietzsche es que van a aparecer otras corrientes filosóficas ya con características muy distintas, como por ejemplo el existencialismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que es importante. A pesar de las diferencias entre Hegel, Comte y Marx, si tienen algo en común es la idea de que hay un progreso, de que la humanidad está progresando, mejorando, de que llegará un momento mejor, etc. Ahora, para concentrarnos en Hegel en primer lugar, fíjate, en el primer punto dice que su filosofía es un sistema deductivo, ¿ya? Como tú sabrás, hay dos tipos de razonamiento, la inducción y la deducción. La inducción es la que parte de el análisis de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Esa es la inducción. Y la deducción es lo opuesto, parte de lo general para entender lo particular. Entonces, fíjate, Hegel tiene un sistema deductivo, su filosofía es deductiva. ¿Por qué? Porque él cree que no podemos basarnos en lo particular para entender lo general, sino al revés. Hay que partir de ciertos axiomas, digamos, generales para poder entender lo particular. No podemos partir de lo particular, de lo individual. ¿Por qué? Porque lo individual, ¿sí? Siempre va a ser un caso que no necesariamente se va a repetir. Por lo tanto, lo concreto, lo material, lo experimental, digamos, siempre se ciñe a un campo particular. No sirve para entender todo. Y su objetivo, fíjate, es alcanzar el conocimiento absoluto. ¿Cómo puedo alcanzar el conocimiento absoluto a partir de lo particular, de lo individual? Para Hegel eso es imposible. Hegel, por eso, fíjate, va a valorar a la filosofía por encima de las ciencias, especialmente las ciencias naturales, porque como tú te darás cuenta, las ciencias naturales, ¿sí? La mayoría de las ciencias, se basa en el conocimiento particular y a partir de ahí saca conclusiones generales, ¿no? Por eso, por ejemplo, se valora tanto la experiencia o la experimentación en la ciencia, porque se considera que se puede partir de casos, estudios de casos particulares para sacar conclusiones generales.
Hegel va a decir que esa visión de la ciencia es muy limitada. La ciencia no puede darnos precisamente por eso conocimientos generales, solamente nos puede dar conocimientos particulares. Y esa es la ventaja de la filosofía, que la filosofía sí puede alcanzar conocimientos absolutos, es decir, totalizadores. ¿Te acuerdas cuando vimos en la primera clase las características de la actitud filosófica o de la filosofía? La filosofía es totalizadora porque pretende entender la realidad como un todo, como un conjunto. Pero Hegel va a decir, ¿cómo podemos entender la realidad como un conjunto si partimos de lo específico, de lo individual? No vamos a poder. Ese es el problema de la ciencia, que la ciencia segmenta la realidad, parte la realidad, ¿no? Y estudia un ámbito, un área de la realidad. Por lo tanto, la ciencia jamás nos va a poder dar una visión de conjunto, una visión total de la realidad. Y esa es la ventaja de la filosofía para él, ¿no? Por eso para él la filosofía está por encima de las ciencias, porque nos permite entender la realidad como un todo, como un conjunto, y por lo tanto alcanzar un conocimiento absoluto. Entonces, repito, sistema deductivo porque la filosofía parte de premisas racionales, axiomas, un poco como la matemática. La matemática no parte, si te das cuenta, de la observación de casos particulares. No, la matemática, sus principios son axiomáticos, verdades indemostrables, pero que se han alcanzado gracias a la razón. Esto es algo que también tiene la filosofía. La filosofía parte de premisas racionales que no son demostrables empíricamente. Y por eso parte de premisas racionales abstractas, generales, y a partir de esas premisas entiende la realidad concreta, lo específico. ¿Sí? Por eso es que Hegel es considerado un idealista. Si tú buscas en los libros de historia de filosofía, vas a ver que su filosofía, o digamos, es considerado él, ¿no? La filosofía de él, como parte del idealismo, ¿sí? La corriente idealista que nace en Alemania. Y su filosofía particularmente se conoce como idealismo absoluto. ¿Por qué absoluto? Ya dijimos, porque él cree que debemos aspirar a un conocimiento total de la realidad, un conocimiento de toda la realidad en su conjunto. Y eso solo lo logra para Hegel la filosofía. Ahora, segundo punto, fíjate, lo finito solo tiene sentido como parte de lo infinito. Lo individual solo tiene sentido como parte de lo absoluto, de lo total. Por lo tanto, todo cuanto existe es constituyente del absoluto. A ver, vamos a poner esto en cristiano, ¿sí? En palabras simples. Vamos a analizar esto desde el punto de vista de la historia, ¿ya? Que Hegel valora muchísimo la historia, entonces tienes que tener en cuenta esto. Él pone muchos ejemplos históricos. Él diría lo siguiente, y esto nos va a servir para entender luego el movimiento dialéctico también. Si nosotros estudiamos la historia, vamos a ver que hay una serie de eventos, de acontecimientos que en su momento no fueron valorados necesariamente de manera positiva como sí ocurre actualmente. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de historiadores valora positivamente la Revolución Francesa, ¿no? Porque sostiene que sin la Revolución Francesa no se hubieran podido dar una serie de cambios políticos sociales que trajeron, digamos, un mayor bienestar, ¿no? Para la humanidad, como por ejemplo la aparición de los derechos del hombre y del ciudadano, que es consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad permitieron la aparición de otros sistemas políticos, ¿no? Donde hubiera más libertad y más igualdad, ¿no? En oposición al sistema absolutista que existía antes. Entonces, fíjate, actualmente nosotros vemos de manera más positiva la Revolución Francesa que en su propia época, porque en su época hubieron muchos que criticaron lo que estaba ocurriendo, en lo que había derivado la Revolución Francesa. Hegel diría, efectivamente, si nosotros estudiamos este evento como algo aislado, como lo hicieron los hombres de su época, porque en esa época ellos vivían ese acontecimiento como el gran acontecimiento de ese momento, pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva particular, individual, entonces obviamente vamos a ver todos sus defectos. Pero si lo vemos en perspectiva, es decir, si lo vemos desde un punto de vista más histórico, general, nos vamos a dar cuenta de que ese evento, a pesar de sus defectos, fue necesario, fue indispensable para alcanzar el momento en el que estamos actualmente. Es decir,
Sin la Revolución Francesa, probablemente no se hubieran dado una serie de cambios que posibilitaron que en la actualidad existieran constituciones, leyes, instituciones que protegieran las libertades individuales, los derechos humanos y todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, ese caso particular, individual, finito, ¿sí? Solamente puede ser explicado y solamente tiene sentido como parte del conjunto histórico. Si tú ves un evento de manera aislada, no vas a poder entender su relevancia, su importancia y probablemente vas a criticar y vas a ver solo lo negativo. No le vas a encontrar sentido, incluso te va a parecer injusto, ¿no? Porque como tú sabes, la Revolución Francesa trajo injusticia para una serie de personas a las que se les mató, ¿no? A través de la guillotina, con la guillotina, por el solo hecho de ser de la nobleza, ¿no? Sin haber sido ellos necesariamente los causantes de todos esos sufrimientos que existieron, o todo lo que había pasado con el régimen absolutista, ¿no? Incluso se guillotinó a científicos, a gente muy importante que había permitido el avance, el progreso científico de Francia, ¿sí? Pero si Hegel diría, si solamente nos fijamos en eso y lo interpretamos como un fenómeno histórico injusto, vamos a dejar de ver su importancia en todo el proceso histórico. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, siempre lo particular, lo individual, lo finito, tiene sentido si lo entiendes como parte de lo absoluto, del conjunto, de lo infinito. Si no, no tiene sentido. Y por eso es importante entender primero lo absoluto, entender lo abstracto, lo ideal. Ese debe ser el punto de partida para Hegel, ¿sí? Porque todo lo que existe, existe como parte, como dice ahí, del absoluto, del total, del conjunto. Bien, ahora, la realidad está en incesante movimiento dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad no es estática, sino que está en constante cambio, ¿sí? Pero este cambio no se da de manera arbitraria, azarosa, no. Tiene una lógica, tiene un orden, ¿sí? Este orden es dialéctico, esta lógica es dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Dialéctico viene de la idea de que hay dos que se enfrentan, dos opuestos que luchan entre sí, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, diálogo, ¿no? Por eso te acuerdas cuando vimos la mayéutica de Sócrates, decíamos que era un método dialéctico, ¿no? Porque hay un enfrentamiento entre dos, siempre un diálogo entre dos, ¿no? Entonces, Hegel considera que la lógica que sigue el movimiento de la realidad, porque hay un orden, no es azaroso, es dialéctica. Es decir, que hay dos que se enfrentan. Fíjate entre paréntesis, tesis, antítesis. Primero esos dos, tesis y antítesis, son los opuestos que luchan. Pero de esa lucha va a surgir un tercero, la síntesis, ¿sí? Y de esta manera es que se va moviendo la historia. Ahora, vamos a la realidad en general, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que pone el propio Hegel, histórico, para que se entienda, un caso específico, ¿ya? Para que se entienda. Dice Hegel, a ver, supongamos, vamos a analizar un momento de la historia, ¿no? Un momento importantísimo fue, ya dijimos, la Revolución Francesa, ¿no? Que Hegel estaba muy joven cuando ocurrió la Revolución Francesa y por eso tuvo mucho impacto en su vida, ¿no? En su forma de entender la realidad. Supongamos que vamos a analizar ese acontecimiento histórico. Pero, ¿qué fue lo que originó la Revolución Francesa? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? Bueno, Hegel va a decir, hay que buscar su origen en el sistema anterior, en el absolutismo, que tú debes haber estudiado, ¿no? En historia. El absolutismo era un tipo de régimen donde existía un poder absoluto, el poder del monarca, del rey, ¿no? El rey, el monarca, tenía la potestad de decidir incluso sobre la vida o la muerte de las personas, ¿no? Tenía un poder absoluto. Esto desde cierto punto de vista podía ser positivo porque como no tenía que discutir, digamos, deliberar con otras personas acerca de sus decisiones eran terminantes y se obedecía inmediatamente lo que él decía. Había, por decirlo así, orden, ¿no? Si había un crimen, se sancionaba inmediatamente.
En cambio ahora, digamos, eso es un poco más complicado, ¿no? Porque hay una serie de instituciones, de leyes, de instancias que impiden que haya una respuesta inmediata, ¿no? A un problema. Entonces, tenía un lado positivo, que era el orden. Había orden, pero el gran problema es que no había libertad, porque el rey decidía sobre la vida o los bienes de las personas, ¿no? De sus súbditos. Ahora, ese sistema político, evidentemente, era demasiado restrictivo, le quitaba demasiada libertad a los individuos, era injusto y por lo tanto propició que aparecieran hombres que quisieran derrocar ese sistema. ¿Te das cuenta? Entonces, el mismo sistema propicia su opuesto, origina las ideas que van a propiciar la aparición de o la formación de la Revolución Francesa. La misma ilustración de alguna forma va generando esas ideas, ¿no? Que van a combatir de alguna forma el sistema absolutista. Entonces, el propio sistema genera su opuesto, su antagónico, ¿no? Genera las condiciones que van a llevar a la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa tiene, digamos, como su punto más álgido, políticamente hablando, la época del terror, porque como tú sabes, la Revolución Francesa llega a un control absoluto en un momento, ¿no? Se busca la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero al final para lograr esto hay que cortar con el mal de raíz, dicen los revolucionarios. ¿Y qué hacen? Comienzan a cortar cabezas, ¿no? La guillotina. Pasan por la guillotina un montón de gente, incluso gente que era valiosa para Francia, ¿no? Hasta el punto que termina muriendo en la guillotina el propio Robespierre, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Hegel? Se busca la libertad, pero esta búsqueda de la libertad llega a un descontrol. Fíjate, en el absolutismo, tesis, había orden, pero no había libertad. En la Revolución Francesa, que llevó a la época del terror, se da la antítesis del absolutismo. Hay libertad, pero hay libertad sin orden. Por lo tanto, dice Hegel, hay libertinaje. En la búsqueda de la libertad hay un caos, el régimen del terror, la época del terror. Y eso no podía mantenerse así por mucho tiempo. Por lo tanto, va a tener que darse una síntesis. Es decir, va a tener que aparecer un momento que reúna lo mejor del absolutismo y de aquello que buscaba la Revolución Francesa. Es decir, la síntesis es la unión del orden y de la libertad. Eso no se llega a dar totalmente en Francia, porque como tú sabes, luego vienen una serie de cambios, aparece Napoleón, ¿no? Pero esa experiencia que tuvo Francia sí sirvió de ejemplo para otras naciones, ¿no? Para Hegel, la nación que aprende la lección de lo que había ocurrido en Francia es Alemania, Prusia, de donde es precisamente Hegel, porque Hegel es alemán. Y él dice, Prusia se percata de que si no hay cambios en el régimen monárquico, entonces le va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Francia. ¿Y qué hace? Cambia su sistema político y toma el modelo, ¿sí? Digamos, o toma lo mejor de estos dos modelos, ¿no? De la monarquía, porque en Alemania va a seguir habiendo monarquía, pero constitucional. Entonces ya no es una monarquía absolutista la que aparece en Alemania, sino que hay monarca, hay rey, pero con una constitución. Y la constitución es importante, ¿por qué? Porque garantiza los derechos de los ciudadanos, de los súbditos. Y además pone, en ese sentido, barreras a la acción del rey. El rey ya no puede hacer todo lo que él quiera. Hay límites que garantizan la libertad de los individuos. ¿Te das cuenta? Entonces, la síntesis es la unión, por decirlo así, pero no la mera unión, porque ha tenido que haber antes una lucha, ¿sí? De los dos, digamos, las dos características más resaltantes de la tesis y de la antítesis. Así como ocurrió en este momento histórico particular, dice Hegel, ha ocurrido a lo largo de toda la historia y así ocurre toda la historia, así transcurre la historia, por lucha de contrarios. Un momento histórico engendra su opuesto, este opuesto trata de
eliminar completamente el anterior, pero no puede darse una eliminación absoluta. Siempre va a haber algo que queda y por lo tanto va a haber va a aparecer un nuevo sistema político, un nuevo momento, una nueva filosofía, lo que sea. En realidad este movimiento dialéctico sirve para entender cualquier fenómeno de la realidad, ¿sí? Entonces de esa manera va existiendo este devenir histórico, este movimiento, que tiene una finalidad, fíjate. La finalidad es que la razón alcance el saber absoluto. Sí, que la razón alcance el saber absoluto, es decir, un conocimiento absoluto de la realidad. ¿Sí? Ahora, ¿quién representa la razón? La humanidad, porque el ser humano es el único ser dotado de razón. Por lo tanto, el hombre, con el paso de la historia, ¿sí? Con el transcurrir histórico, se va haciendo cada vez más racional y por lo tanto puede alcanzar un conocimiento más general, más absoluto acerca de todo lo que existe. ¿Sí? Ahora, aparte del saber absoluto, el conocimiento absoluto, también Hegel considera que una de las finalidades, una de las cosas que se va a alcanzar, ¿sí? Y por eso hay una idea de progreso, es una libertad absoluta. Cada vez ha habido más libertad a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjate en el último punto, la historia universal es un conjunto de fases históricas que se van sucediendo dialécticamente, ya explicamos un poco eso, en un progresivo avance hacia la realización de la libertad a través del Estado. ¿A qué se refiere esto? Vamos a poner otro ejemplo para que se entienda. Así como hemos analizado este caso concreto, ¿no? Del absolutismo, la Revolución Francesa y cómo se dan los cambios políticos en Europa gracias a esta experiencia en Francia, Hegel también va a decir, podemos estudiar la historia en general, no solamente un momento, sino toda la historia como un proceso, un conjunto de fases históricas que se han ido sucediendo, que se han ido reemplazando. Por ejemplo, ¿no? La libertad. Si analizamos la historia de la humanidad, ¿dónde comienza? ¿Cuáles son las primeras civilizaciones? ¿Dónde aparecen? En Medio Oriente, ¿sí o no? En Mesopotamia. ¿Y qué tipo de regímenes políticos existían en esas primeras civilizaciones? Regímenes absolutos, monárquicos, ¿sí? Incluso tiránicos. Hegel va a decir, así comienza la civilización. Esas son las primeras formas de gobierno. Luego, eso es Oriente, ¿no? Medio Oriente. Luego, en Occidente, en Grecia, aparece un nuevo sistema político que le da más libertad a los individuos. ¿Qué aparece? La democracia, la famosa democracia. ¿Te acuerdas? La democracia es un nuevo sistema político que es más libre, le da más libertad a los individuos. Y en ese sentido, fíjate, la historia humana está yendo hacia la libertad, está realizando la libertad, está alcanzando una mayor libertad. ¿Sí? Antes no había libertad, había reyes nada más, pero después aparece una nueva forma de gobierno, la democracia. Pero no es una forma de gobierno que sea absolutamente libre. ¿Por qué? Porque no todos eran libres, no todos participaban en las decisiones, ¿cierto? ¿Sí? Es más, había esclavitud. Había esclavitud. Y mientras haya esclavitud no hay pues libertad, ¿no? No podemos decir que era un sistema completamente libre. Por lo tanto, tuvo que aparecer algo más, ¿sí? Para que se diera una mayor libertad. Entonces, fíjate, hay una conquista de la libertad, una mayor libertad. Evidentemente, el paso a la democracia es una ganancia en cuanto a libertad, pero no hay una libertad todavía absoluta. ¿Qué va a tener que ocurrir? Dice Hegel. Va a tener que aparecer un conjunto de ideas que enarbolen la libertad. Va a tener que aparecer alguien que diga que no es justo que existan hombres que dominen a otros. Va a tener que aparecer alguien que diga que todos los hombres son iguales para propiciar la desaparición de la esclavitud. ¿Y quién va a ser ese hombre? Jesús. Jesús, y ese es el papel fundamental del cristianismo, dice Hegel. Jesús es el primer hombre que enarbola la idea de que todos los hombres somos iguales, porque todos los hombres somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos iguales. Y si todos somos iguales,
¿Se puede seguir defendiendo la esclavitud? No. Y precisamente esa fue una de las razones por las que Roma tuvo tantos problemas, ¿no? Porque el cristianismo fue ganando terreno en la época del Imperio Romano que se basaba en la esclavitud. Entonces, el cristianismo como ideología, ¿sí? Si lo quieres ver más allá de la religión, pero como ideología que plantea que todos los hombres son iguales y por lo tanto que no pueden dominarse unos a otros, propició un cambio importante, porque va a llevar a largo plazo a que la esclavitud desaparezca y a que otras formas de sociedad más libres aparezcan. Porque de la esclavitud al feudalismo hay un avance, ¿no? Más allá de que igual es un sistema injusto y todo lo que queramos, es un avance. Ese avance, en buena cuenta, es influencia de la religión cristiana. Entonces, fíjate, si ha ido ganando terreno, ahora hay mayor libertad, dice Hegel. Y esa libertad, ¿quién la garantiza? ¿Cómo se hace efectiva? A través del Estado. ¿Por qué a través del Estado? Porque es el Estado el que pone las instituciones y las leyes que van a hacer respetar esa libertad. ¿Sí o no? ¿Quién crea la Constitución? El Estado. El Estado. Las instituciones del Estado, el Congreso, ¿no? Si hay una asamblea constituyente, es el Estado finalmente, ¿no? Con todas sus instituciones, la que garantiza la Constitución y la Constitución es la que garantiza la libertad. Entonces, gracias al Estado es que se ha logrado una mayor libertad, se garantiza la libertad del individuo. Y eso ha sido un avance progresivo, ¿te das cuenta? Dialéctico. ¿Por qué? Porque cada momento histórico, ¿no? Ha engendrado aquel que va a matar, por decirlo así, va a luchar, va a exterminar ese momento anterior y va a permitir la aparición de un sistema político más, digamos, más libre y así, ¿no? Hasta que se da los últimos avances en la libertad. Ahora, eso de acá, por si acaso, es un, digamos, es una explicación esquemática, ¿no? Acerca de la dialéctica que ya te expliqué hace un momento. Es lo mismo, solamente que es un poco más esquemático, ¿no? Más frío, más lógico. Una forma más lógica de explicarla, pero yo te he explicado de manera más sencilla, ¿no? Con ejemplos más concretos para que lo entiendas. Además que son ejemplos que el propio Hegel pone, por si acaso, ¿sí? Ahora, antes de pasar a Comte y de luego explicar Marx, hay algo que te quiero señalar. Aparte de lo que te estaba mencionando, hay que tener en cuenta que como ya dijimos en el segundo punto, lo finito solo tiene sentido como parte de lo infinito. Esto ya habíamos dicho que solamente podemos entender un momento particular, específico, como parte, o solamente cobra sentido como parte de la totalidad. Y por eso es que Hegel va a decir que nada es injusto, que nada es malo, sino que precisamente porque todo es parte de un proceso, todo es necesario. Todo, en otras palabras, todo lo que ha pasado ha tenido que pasar, tenía que pasar para llegar al momento en el que nos encontramos actualmente, ¿sí? Por ejemplo, la Revolución Francesa, dijimos, ¿no? Muchos en su época lo valoran como algo malo, como algo injusto, pero visto desde la perspectiva actual era algo que tenía que ocurrir, diría Hegel. Por lo tanto, nada de lo que existe es injusto, ¿sí? En otras palabras, todo pasa por algo, todo ocurre por algo, ¿sí? Todo lo que ha ocurrido tenía que ocurrir y todo lo que ocurre actualmente tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto nos genera una idea de que hay una especie de destino, ¿no? De que hay un destino que se está cumpliendo, ¿no? De que todo ocurre por algo, de que no se puede cambiar, ¿no? Esa es una de las cosas que va a criticar Marx, precisamente, porque Marx va a decir, ¿cómo que nada es injusto? No, si hay injusticias, y precisamente porque hay injusticias, hay que tratar de cambiar esos sistemas que hacen que hayan injusticias. Por eso hay que tratar de transformar la realidad. Hegel diría, bueno, no hay que esperar simplemente porque las cosas igual van a cambiar, van a llegar a su destino. Marx, ¿qué diría? No, si nosotros no actuamos, entonces no van a cambiar las cosas. Por lo tanto, nosotros somos responsables también de que haya mayor libertad. No hay que esperar simplemente que la historia siga su curso, ¿sí? Bien, eso lo vamos a ver luego. Ahora vamos a pasar a Comte, ¿sí? Fíjate,
Comte fue el fundador del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que toma su nombre de la idea de que el conocimiento verdadero tiene que basarse en hechos positivos, ¿sí? Positivismo, ¿por qué? Porque Comte dice que el conocimiento debe basarse en hechos positivos. ¿Qué son hechos positivos? Los hechos positivos son los hechos que se pueden corroborar, contrastar, ¿sí? Si un conocimiento se refiere a hechos concretos, corroborables, contrastables, entonces ese conocimiento tiene base, tiene una base real, ¿no? Por eso, si te das cuenta, vamos a ver que las tres características de la filosofía positivista de Comte son opuestos a la filosofía de Hegel. El positivismo es realista, es práctico y es relativista. Realista, ¿por qué? Porque se basa en la realidad concreta, ¿sí? En lo que se puede comprobar, corroborar. En cambio, yo te dije, ¿te acuerdas que Hegel es un idealista? Él parte de lo abstracto, de la idea, ¿sí? Para entender lo particular, ¿sí? En otras palabras, Hegel decía, hay leyes que rigen la realidad. Si tú entiendes estas leyes, entiendes todo. ¿Cuáles son estas leyes? La dialéctica. Si tú entiendes estas leyes, puedes analizar, explicar, entender cualquier fenómeno de la realidad. ¿Qué va a decir Comte? No, no podemos partir de leyes abstractas, tenemos que partir de conocimientos concretos, de hechos reales, específicos, hechos positivos. Él es realista. Además, Comte, ¿no? El positivismo de Comte tiene fines utilitarios, es práctico. El conocimiento debe servir para algo, no como Hegel. ¿El conocimiento para qué sirve? Para entender. Por eso, ¿cuál es la finalidad de todo? Dice Hegel, el conocimiento absoluto, entender la realidad. ¿Qué voy a decir Comte? No. El fin de la humanidad no puede ser entender, sino vivir mejor. Y para vivir mejor, el conocimiento debe tener una finalidad práctica. Y por eso es que Comte va a valorar más la ciencia que la filosofía, por ejemplo. Va a decir, ¿cuál es la ventaja de la ciencia sobre la filosofía? Que la ciencia permite que el hombre viva mejor, que alcance un mayor bienestar. La ciencia es práctica, la filosofía no. La filosofía es abstracta, no tiene una utilidad práctica, ¿sí? Y finalmente rechazó los conocimientos absolutos, lo que decía Hegel, ¿no? Que se puede entender todo. ¿Qué va a decir? Y además, no solamente que se puede entender todo, sino a través de las mismas leyes, las leyes dialécticas. ¿Qué va a decir Comte? No, no pueden haber conocimientos absolutos. Todo conocimiento es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ámbito de la realidad tiene sus propias reglas, sus propias leyes. ¿Sí? Las leyes que sirven para entender, por ejemplo, la historia, no necesariamente son útiles para entender la biología, la química, la física. ¿Sí? Las leyes que rigen la sociedad, porque acuérdate que Comte es padre de la sociología también, porque a él le interesaba la sociología, pero como una ciencia. Él creía que se podían descubrir las leyes de los, digamos, de los cambios sociales con un fin, mejorar la sociedad. ¿Sí? Tiene una utilidad práctica. Pero las leyes de la sociedad, de la sociología, no podían servir necesariamente para entender no sé, pues la química, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Comte con esto? Que no hay conocimientos absolutos, que todo conocimiento es relativo, pero ojo, no relativo en el sentido de los sofistas. El relativismo de los sofistas es de otro tipo, ¿no? Los sofistas dirían, bueno, cada uno tiene su conocimiento. No, no relativo en ese sentido, relativo en el sentido de cada ciencia particular. Cada ciencia tiene sus propias leyes y los conocimientos, las leyes que sirven en un ámbito no necesariamente sirven en el otro ámbito. Sería absurdo pensar que es relativista como los sofistas. ¿Por qué? Por algo muy simple. La ciencia, los conocimientos científicos, por ejemplo, de la biología, son válidos para todos los hombres, ¿no? Sería absurdo, pues, que existiera alguien que dijera, no sé, para mí las leyes que rigen la biología no son válidas, para ti quizás sí, ¿no?
Para mí son distintas. No, ese tipo de relativismo sofístico no es el relativismo del que estamos hablando acá. Relativismo en el sentido de que no hay leyes absolutas, conocimientos absolutos para todos los ámbitos de la realidad, ¿sí? Sino que cada ámbito tiene sus propios conocimientos, sus propios métodos, sus propias reglas. Bien, y esta frase que está acá hace referencia a lo que te decía, ¿no? Debe haber un orden social. ¿Qué es lo que lleva a buscar el bienestar del hombre? El amor, ¿no? Es decir, el deseo de que todos estemos bien. El amor es lo que permite que se busque un orden como base de la sociedad. Y ese orden social nos permite finalmente el progreso de la humanidad. ¿Cuál es el fin de la humanidad? El progreso. ¿Sí? Alcanzar un mayor bienestar. ¿Y quién es la que permite eso? La ciencia, dice Comte. Por eso es que el positivismo siempre valora la ciencia por encima de todo. Ahora fíjate, hay tres etapas por las que ha atravesado el progreso del conocimiento humano. Conocimiento humano ha progresado, evidentemente, ¿no? Lo que sabemos ahora no lo sabían hace 5.000 años, ¿no? Las antiguas civilizaciones. Ha habido un progreso. Fíjate, vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero está el estadio teológico, ¿no? Que también le llaman estadio religioso, porque todas las culturas en sus inicios buscaban las explicaciones a los fenómenos naturales a través de la religión o la magia, ¿sí o no? Si querían evitar una catástrofe, ¿qué hacían? Hacían una serie de rituales religiosos o mágicos para evitar eso. Si había un terremoto, si había una gran tormenta, una inundación, ¿qué creían esos hombres? Que los dioses estaban molestos y que debían, por lo tanto, ¿qué cosa? Hacer sacrificios para calmar a los dioses. Por eso es que siempre estos primeros dioses están relacionados con cuestiones naturales. Por ejemplo, Zeus es el dios del rayo. Entonces, si hay una gran tormenta es porque Zeus está molesto y hay que aplacar su ira, ¿no? Por medio de sacrificios, de rituales, ¿no? Entonces, inicialmente todas las culturas han tratado de explicar los fenómenos naturales a través de la idea de que existen dioses y de que hay que, digamos, satisfacerlos para evitar esos desastres. Pero esta es una explicación religiosa, mágica, evidentemente muy primitiva, que va a ser superada por la aparición de la filosofía. El estadio metafísico, la etapa metafísica o filosófica, precisamente es aquella etapa en la que aparece la filosofía que trata de dar una explicación más racional acerca del mundo, ¿cierto? Una explicación más racional acerca de los fenómenos, ¿sí? Y para ello crea una serie de conceptos, ¿sí? Para explicar esa realidad, que lamentablemente no pueden ser corroborados empíricamente, ¿no? Porque para entender esta realidad, por ejemplo, Aristóteles va a usar el término forma, Platón idea, y qué sé yo. Es decir, la filosofía crea una serie de elementos, de conceptos que son abstractos y por lo tanto no pueden corroborarse empíricamente. ¿Es una explicación más racional del mundo? Sí, pero no es corroborable. Por lo tanto, dice Comte, va a tener que aparecer un nuevo estadio, una nueva etapa que sí permita al hombre corroborar, y no solamente corroborar, sino aplicar esos conocimientos para mejorar la vida del hombre. Ese es el estadio positivo, científico. El estadio científico positivo precisamente se llama positivo porque la ciencia estudia hechos positivos. Ya te dije, hechos positivos son hechos contrastables, corroborables, ¿no? Entonces, en la última etapa de la humanidad, la que estamos viviendo actualmente, diría Comte, lo que predomina, a pesar de que todavía existen personas que recurren a la religión, a la filosofía, diría Comte, es una explicación científica de la realidad, ¿no? Actualmente se usa la ciencia fundamentalmente para explicar la realidad y todo lo que nos rodea, los fenómenos naturales, etc. ¿Sí? ¿No? Y la gran ventaja de este momento que estamos viviendo, diría Comte, es que permite la ciencia transformar la realidad para mejorar la vida del hombre. Por ejemplo, crear vacunas, ¿no? Para evitar la muerte, ¿no? Crear medicamentos, crear artefactos que facilitan la vida del hombre. Han mejorado todas estas creaciones gracias a la ciencia, el bienestar humano, ¿no? Entonces ha habido un progreso. Bien, vamos a pasar ahora a Marx. Fíjate, Marx dice, a diferencia de Hegel, que no es la idea lo primero,
La idea en realidad es un reflejo, un resultado de las condiciones materiales del hombre. Por eso está esta figura que está a la derecha, ¿no? Que hay un cuadro con Hegel de cabeza, ¿no? Eso hace referencia a una cita textual de una obra de Marx, ¿no? Marx dice eso, Hegel fue un gran filósofo. Es más, Marx era hegeliano de joven, era un admirador de Hegel, pero va a decir, con el paso del tiempo se va, digamos, a comenzar a dar cuenta de algunos errores, digamos, de Hegel, ¿no? O va a considerar que Hegel está equivocado. Y va a decir que si bien Hegel fue un gran filósofo, su filosofía estaba de cabeza, ¿no? Que hay que poner a Hegel de cabeza para entender realmente cómo funcionan las cosas. Entonces Marx va a decir, para Hegel lo primero es la idea. Hay como axiomas, principios abstractos a partir de los cuales podemos entender la realidad. Y Marx va a decir, no, hay que partir de la realidad, de la materia, de lo que podemos ver. De ahí salen esos principios. No es que los principios son primero y después es la realidad. La realidad es primero y después de esa realidad misma podemos extraer los principios. La materia es el fundamento constituyente de toda la realidad. Por eso no es un idealista, Marx, sino todo lo contrario, es un materialista. ¿Sí? Un materialista, la materia. Toda la realidad que vivimos, sobre todo si la estudiamos desde la perspectiva, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Que es un científico naturalista. Y Marx y Engels, los dos, van a estudiar a Darwin, van a leer a Darwin y se van a basar en Darwin. Y van a decir, bueno, Darwin ha demostrado que todo lo que existe en la naturaleza es proceso de una evolución de la materia. La materia ha evolucionado con el paso del tiempo. Y la sociedad, digamos, ya lo más sofisticado de la sociedad es la arte, la religión, la filosofía, lo ideológico, es una consecuencia de la evolución de la materia. ¿Sí? Es lo último, no lo primero. Lo abstracto es lo último. Entonces, si yo quiero entender lo abstracto, tengo que partir de lo concreto. Eso es lo primero. Por eso es que Marx dice que Hegel está de cabeza, porque Hegel parte de lo abstracto. No, hay que partir de lo concreto. ¿Sí? Lo concreto, para entender lo abstracto. Los pensamientos, las ideas, la conciencia, la religión, la psicología, todo eso se entiende a partir de lo concreto, de lo material. Eso es lo primero. Y por eso es que Marx le va a dar tanta importancia a la economía. Si yo quiero entender cómo piensa una sociedad, tengo que partir de sus bases. Y las bases son materiales, son económicas, históricas, sociales. Entonces Marx aplica la dialéctica para entender la historia de la sociedad, la economía. Esto se conoce como materialismo histórico. Claro, tú podrías decir, profesora, pero Hegel también habla de la historia, también valora la historia. Sí, valora la historia. Es cierto, pero su finalidad no es la historia, no es entender la historia. Su finalidad es plantear que el hombre está progresando en su conocimiento, en su comprensión, ¿no? Y por eso la finalidad es el conocimiento absoluto y la libertad absoluta. Y el conocimiento de la historia es simplemente un medio, nada más. En cambio, para Marx no. Marx aplica la dialéctica, la historia, la sociedad y la economía, ¿sí? Para entender cómo ha ido progresando la economía, la sociedad y la historia a lo largo del tiempo, pero ¿sí? Tiene una perspectiva materialista. Él considera no que la libertad, la búsqueda de la libertad permitió los cambios sociales, como dice Hegel, no que las ideas de Cristo, de Jesús, permitieron el cambio de la sociedad con el paso del tiempo, sino que fueron las mismas condiciones sociales y económicas las que hicieron que el cambio ocurriera. ¿Te das cuenta? Son las condiciones sociales, materiales de los hombres los que propician el cambio histórico. No al revés, no es que hay unas leyes que propician el cambio histórico, sino que son las mismas condiciones humanas las que van a propiciar ese cambio. ¿Sí? Ahora, Engels, que fue un compañero, un amigo de Marx, aplica también la dialéctica, pero para el estudio de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Y por eso a esto se le conoce como materialismo dialéctico. ¿La naturaleza a qué se refiere? Precisamente a, en parte,
lo que había hecho Darwin. Por eso es que Engels va a decir, fíjate en el recuadro de abajo, el trabajo comienza con la elaboración de instrumentos. ¿Qué es lo que diferencia al hombre de los demás animales? El trabajo. Solo el hombre trabaja, ¿sí? Eso es lo que hace que el hombre comience a evolucionar como un ser completamente distinto a los demás animales, el trabajo. Y si te das cuenta, el trabajo es algo material, es algo material. Por lo tanto, como vamos a ver, no es que el hombre sea un ser espiritual, como nos había enseñado la religión, dicen Marx y Engels. El hombre no es un ser espiritual, es un ser material. Y si luego, ¿no?, tiene características que nosotros asociamos a la espiritualidad como religión, filosofía y todo, eso es una consecuencia. Pero no es lo primero, es una consecuencia. Y por lo tanto, el hombre no viene con una esencia, eso es lo que vamos a ver luego, sino que va construyendo su esencia. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere eso. Fíjate acá. La esencia humana es el resultado de las relaciones sociales de producción. ¿Sí? No hay una esencia como tal en el sentido de que no nacemos con una forma de ser determinada, dice Marx y Engels, sino que esa forma de ser del individuo es resultado de las relaciones sociales de producción. Ahora tú dirás, ¿qué cosas son las relaciones sociales de producción? Simple. Las relaciones sociales de producción se han dado a lo largo de toda la historia. Son la manera como los hombres se han relacionado para producir. Todos los hombres en todas las épocas han necesitado producir bienes, ¿no?, para satisfacer sus necesidades, ¿o no? Sí. Acá estamos hablando de relaciones sociales de producción como economía. Todos los hombres han tenido que producir bienes para satisfacer sus necesidades. Pero al momento de organizar el trabajo, han habido diferencias, ¿o no? Claro, los hombres han tenido que relacionarse, ¿sí? Dividir el trabajo, organizar, por ejemplo. Imaginemos una comunidad muy primitiva de los Homo sapiens, ¿no? Los primeros Homo sapiens. Tenían qué cosa? Que decidir quién iba a cazar, quién hacía las armas, quién vigilaba la aldea, ¿no? La tribu, ¿sí? Entonces, ahí se dan relaciones sociales y evidentemente poco a poco van a haber diferencias, ¿no? Claro, porque algunos van a organizar el trabajo y otros van a tener que trabajar. Y poco a poco esas diferencias se van a hacer más fuertes. ¿Y qué va a traer como resultado? Que las relaciones sociales de producción no sean justas, va a decir Marx, ¿no? Por eso la primera forma económica que existe es el esclavismo, la esclavitud. Hay amos y hay esclavos, unos que dirigen el trabajo pero no trabajan y otros que tienen que trabajar. Y no solamente tienen que trabajar, sino que son prácticamente cosas de los amos, le pertenecen a los amos pueden hacer lo que quieran con sus esclavos, ¿no? Y los esclavos tienen que trabajar todo el tiempo, no solamente para sobrevivir, para comer, sino para vivir, para poder vivir, porque si no trabajan, los matan. Entonces, la primera forma social es la esclavitud. Luego viene el feudalismo en la época medieval, señores y siervos. Ahora el siervo no es esclavo del señor, como en la época de la esclavitud, pero sí necesita trabajar y tiene que trabajar aunque no quiera para poder sobrevivir, si no, no sobrevive. El señor no. El señor posee la tierra, tiene la tierra y él no trabaja, trabajan sus siervos. Y luego aparece el capitalismo, donde hay burgueses y proletarios, o burgueses y obreros, ¿no? El obrero tiene que trabajar para vivir. Si no trabaja, no. ¿Es una mejor condición hasta cierto punto que el feudalismo? Sí, hay mejores condiciones hasta cierto punto. Pero, de todas maneras, hay injusticia, ¿no? Hay desigualdad. El capitalista, el burgués, no trabaja, organiza el trabajo, pone el dinero, ¿no?, o los medios de producción, pero no trabaja. El obrero tiene que trabajar, si no, no vive. Entonces, fíjate, a lo largo de toda la historia han habido relaciones sociales de producción, donde han habido hombres que han trabajado y otros que no han trabajado. Estas son relaciones sociales injustas, dice Marx, ¿no? Ahora, estas relaciones sociales, es decir, la posición que tú ocupas en cada una de estas formas de producción, ¿no?, de estas formas económicas, determina tu esencia.
Evidentemente no vas a ser igual si eres un obrero que tiene que trabajar 16 horas diarias, como era en la época de Marx, que si eres el hijo de un burgués. Tu forma de ser, de actuar, de pensar acerca de la vida, de la realidad, no va a ser igual, ¿cierto? Por lo tanto, la esencia humana no es algo ya hecho, no es algo que está antes, sino que es resultado de las relaciones sociales de producción. Tus valores, tus pensamientos, tus ideales no van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, la esencia humana es un resultado, es un producto, ¿sí? De las relaciones sociales de producción. Ahora, en ese sentido, la estructura material o económica es la que determina la superestructura ideológica. En otras palabras, la manera como tú vives, el lugar que ocupa la sociedad, el trabajo que realizas, determina tu manera de pensar. Superestructura ideológica. ¿Sí? Tu manera de pensar, tus ideales, ya te dije, ¿no? La filosofía, la religión, todo eso es ideológico. Pero ese es un resultado de tus condiciones materiales. ¿Sí? Por eso dice Marx, el ser social determina la conciencia social. La manera como vives, ¿sí? Tus relaciones sociales son las que determinan tu conciencia social, tu manera de pensar. Ahora, como ya vimos, para Marx estas relaciones sociales son injustas. Y precisamente por eso, porque son injustas, deberíamos intentar cambiarlas, dice él, ¿no? De ahí viene esa famosa frase, los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Claro, si tú mismo admites, dice Marx, te das cuenta de que estas relaciones sociales son injustas, ¿qué es lo lógico? Cambiarlas. Pero ¿qué ha hecho la filosofía a través de la historia? Ha interpretado, ha tratado de explicar cómo es el mundo, como Hegel, por ejemplo, ¿no? Que decía la finalidad es el conocimiento absoluto, entender cómo funciona la realidad. Pero su intención no era cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Marx? No, lo que debemos hacer es cambiar esa realidad porque es injusta. Bien, vamos a pasar ahora a Nietzsche, fíjate. La filosofía de Nietzsche es considerada o llamada vitalismo. ¿Por qué? Porque para él el valor más importante es la vida. Lo que deberíamos valorar todos es la vida. Esto parece lógico, pero en la realidad no se da, dice Nietzsche, porque la religión en todas las sociedades y todas las religiones, ojo, no solamente el cristianismo, niegan la vida. Te dicen que hay una vida mejor después de esta, una vida mejor después de la muerte. Y por aspirar a esa vida mejor, que nosotros ni siquiera sabemos si existe o no existe, dice Nietzsche, abandonamos esta vida o consideramos esta vida como un tránsito, como un paso, como una vida inferior y por lo tanto no vivimos al máximo, no disfrutamos de esta vida, todas las posibilidades que nos brinda y todo lo que podríamos hacer acá, no lo hacemos esperando la vida del más allá. Ahora, la vida en ese sentido debe ser considerada como voluntad de poder, dice Nietzsche, es decir, como el deseo de hacer más, de ser más grande, de hacer más cosas, como por ejemplo los renacentistas. Leonardo da Vinci fue un hombre excepcional, ¿por qué? Porque aprovechó su vida al máximo. No necesariamente en un sentido hedonista, como a veces interpreta Nietzsche, sino en el sentido de creación, de ser un ser creativo, de hacer cosas importantes, ¿sí? Ahora, pero por sí mismo, ojo, no por el deseo de ayudar a los demás, sino por sí mismo, digamos, explotar todo su potencial. Ahora, para entender mejor a Nietzsche hay que entender esta oposición entre Apolo y Dionisos, ¿no? Apolo, dios de la razón, de la luz, del orden. Dionisos, dios del caos, de la oscuridad, el dios del vino, de los impulsos, de las pasiones. Nietzsche va a decir, el hombre tiene estos dos aspectos, pero la filosofía ha resaltado lo racional nada más y ha ocultado lo pasional. ¿Esto ha llevado a qué? A que tengamos una visión limitada del ser humano. El hombre es las dos cosas, los dos son necesarios. Profesora, buenos días, disculpe, está esperando el siguiente docente, gracias. Okay. Ya chicos, entonces ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Si tienen dudas acerca de esto último que falta, me avisan la próxima semana para responder, ¿ya? A cualquiera de sus dudas. Si han quedado algunas dudas. Ya nos vemos chicos, cuídense mucho. Nos vemos.